ahí podemos observar en esta fotografía también cómo los hemisferios cerebrales están presentando, así en la vista macroscópica, desde luego, nos están presentando una caracterización de la masa cerebral, como son los surcos cerebrales y los giros cerebrales o circunvoluciones, ¿verdad? Debemos de llamarle surco a todas las hendiduras que ahí se ven, y debemos de llamar circunvoluciones o giros a todos los levantamientos que se ven también. Hay que ver que no desde el inicio esta imagen es así como la estamos viendo ahorita, sino que es hasta ahí por el 8º mes de la vida intrauterina, en cuanto a que el cerebro está necesitando mayor superficie para poder desarrollar el trabajo que debe de hacer. Entonces necesita más superficie, pero como el elemento, digamos, que lo contiene, que es la calota craneana, no le da suficiente espacio, sigue creciendo y tiende a formar pues ahí esos surcos y esas circunvoluciones, y eso pues le da también un poco de más superficie. Veamos la siguiente. En esta otra fotografía, en esta otra diapositiva, podemos observar algunos elementos en el plano superior. Podemos observar algunos elementos básicos de la conformación del tejido nervioso. Entonces podemos observar a un lado podemos observar la neurona. Allí podemos observar una neurona, o sea, una célula nerviosa. Podemos observarla en todo su detalle, que tiene un cuerpo neuronal con su núcleo. También tiene una prolongación bastante considerable que se llama axón, y tiene otras prolongaciones de menor tamaño que se llaman dendritas. Entonces, además de eso, tiene el axón. En el axón podemos observar también la división del axón, que es una división que es bien característica del axón. Entonces se van a llamar estas divisiones nodos de Ranvier, y esto es así porque permite que la transmisión del impulso nervioso sea con mayor velocidad. Entonces, también es de destacar la presencia de mielina ahí en el axón. Y en este axón, allí podemos observar el contacto que este tiene con una célula de Schwann. Si este axón de esta célula nerviosa está acompañado por una célula de Schwann, inmediatamente nosotros podemos deducir que esta es una célula nerviosa que no está en el sistema nervioso central, sino que en el sistema nervioso periférico, porque el axón está siendo alimentado de mielina por la célula de Schwann. Hay que tomar en cuenta que la mielina en los axones del sistema nervioso central está siendo producida, y el axón está siendo alimentado por otro tipo celular que se llama oligodendrocito. A la derecha podemos observar otras células, que son células que tienen que ver con lo que decíamos antes, tienen que ver con la estroma del tejido nervioso. Ya hemos mencionado en otras ocasiones cómo la estroma está constituido por varios elementos que ayudan a conformar el citoesqueleto. Entonces, la estroma ayuda pues a darle cuerpo al tejido nervioso, de tal forma que todas estas células que se ven allí de la guía cerebral están haciendo acompañamiento, están haciendo presencia con la célula nerviosa. Ya habíamos aclarado que en este caso la célula nerviosa constituye el parénquima del tejido,
y las células de la glía cerebral constituyen la estroma del tejido. Entonces, podemos observar varias células aquí en este conjunto, como son los astrocitos, los oligodendrocitos. También ahí se ve la microglia, y en ese dibujo no está la célula de Schwann, que desde luego es otra de las células de la glía cerebral, y que además esta célula, además de constituir y ser parte importante como elementos de la estroma, también tienen esas otras cualidades o responsabilidades en el funcionamiento del tejido nervioso. Ya mencionábamos a la célula de Schwann, que además de ser una célula de la glía cerebral, está también produciendo esa vaina de mielina. Y también ya vimos cómo el oligodendrocito, igual que siendo otro elemento de la glía cerebral, está constituyendo mielina en el sistema nervioso central. Y desde luego, la célula de Schwann produce la mielina en el sistema nervioso periférico. Entonces, y lo mismo la microglia, que es otra célula de la glía cerebral, en este caso está cumpliendo un trabajo bastante específico, bastante especializado, como es que se convierte en el macrófago del tejido nervioso. Hay una particularidad aquí cuando estamos mencionando la microglia, y es que el tejido nervioso no admite en su constitución muchos elementos de otro tipo de tejido que le estén haciendo acompañamiento. Sin embargo, en el momento de tener la necesidad de la célula que le haría la limpieza de los cuerpos extraños, como no tenían cómo hacerlo, el tejido nervioso inmediatamente hizo uso de alguna célula del tejido conectivo que andaba ahí, y entonces así fue como llegó la microglia para convertir la microglia en el macrófago del tejido nervioso. Entonces, todas las células observadas son células que van a provenir de un mismo origen, como el ectodermo, y en este caso, excepto la microglia, porque la microglia va a ser de origen mesodérmico, ya que anda en el tejido conectivo. Entonces, y también en estas células de la glía cerebral nos hace falta otra célula ahí, como es la célula ependimaria, que es una célula que se va a convertir en célula ependimaria inmediatamente que el tejido pseudoestratificado, que es el responsable de producir las neuronas, deje de producir las neuronas. Es decir, en toda la vida intrauterina, el epitelio, en el tubo neural, el epitelio pseudoestratificado se da, o más bien tiene la responsabilidad de la producción de neuronas y células de la glía cerebral. Pero hay un momento en que deja de hacerlo, y cuando el niño nace, el contenido neuronal ya viene completo para toda la vida. Muchos millones de células, quizás muchos millones. Entonces, decía, ese tejido, o más bien ese epitelio pseudoestratificado, que tenía la responsabilidad de producir las neuronas y las células de la glía, dejó de hacerlo y se va a convertir en célula ependimaria, que dicho sea de paso, va a ser otra de las células constituyentes de la glía cerebral. Y otro detalle que hay que tomar en cuenta es con los astrocitos. Los astrocitos que van a estar conformando la glía cerebral se van a dividir en astrocitos protoplásmicos y fibrosos. Los astrocitos fibrosos van a estar teniendo más presencia en la sustancia blanca, y los astrocitos protoplásmicos van a hacer presencia en su mayor número en la sustancia gris. Entonces, son como elementos estos cuya caracterización tiene mucho que ver en el trabajo que hace el tejido
el tejido nervioso. Entonces, van a ser pues elementos estos muy importantes tanto en el desarrollo embriológico del tejido nervioso, como van a ser pues lógicamente importantes en el momento de ya en el adulto, en el momento de la fisiología pues de este sistema. Entonces, aquí, además de eso, podemos observar cómo, bueno, debemos declarar esto de la sustancia blanca y la sustancia gris, porque es que se da la sustancia blanca y la sustancia gris. Y aquí podemos observar en la neurona, podemos observar la vaina de mielina en el axón. La vaina de mielina es una constitución lipídica y proteica, pero más que todo la condición lipídica es la que le da esa coloración blanquecina a la sustancia blanca. Entonces, quien tiene mielina es el axón. El cuerpo neuronal no tiene mielina, entonces el espacio donde van a estar los cuerpos neuronales, desde luego no se pinta de blanco. Solo se van a pintar de blanco a la sustancia que contiene a los axones. Entonces, estamos diciendo en conclusión que la sustancia blanca va a estar alojando a todos los axones y la sustancia gris va a alojar a todos los cuerpos neuronales. De allí que el nombre de sustancia blanca y de sustancia gris, según el elemento de la neurona que está haciendo presencia en dicho espacio. Entonces, abajo, podemos observar ahí en la línea primitiva. Esto estamos hablando aquí de la tercera semana. De la tercera semana, que es cuando tenemos este fenómeno de la gastrulación, y que es donde se van a conformar las tres capas germinativas, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, y que va a ser, y que se va a observar en ese momento ya, hablando del tejido nervioso, se van a observar las primeras modificaciones del ectodermo que se está preparando para dar paso a la conformación de este tejido nervioso. Entonces, vamos a observar ahí cómo en la línea primitiva, allí está encerrado en un rectángulo el nombre del nódulo primitivo, que también se le llama el nodo de Hensen, que va a ser pues un elemento muy importante para ayudar con los elementos señalizadores para darle paso a la serie de cambios que se van a comenzar a observar, para darle paso a la formación de los diferentes elementos. Entonces, aquí en este esquema podemos observar pues con toda claridad el nódulo primitivo, que va a ser el encargado de estar ayudando, como decía, con los procesos de señalización para que el ectodermo comience a presentar pues sus modificaciones y comience a darle paso, según las modificaciones, al proceso de neurulación, que no es nada más y nada menos que la conformación del tubo neural. Cuando escuchamos nosotros el proceso de neurulación, estamos hablando nos estamos refiriendo a ese proceso que tiene que ver con la conformación del tubo neural. Y ahí también está, podemos leerlo pintado con azul, entre las modificaciones ectodérmicas, pues algunos elementos en los cuales el ectodermo va a estar haciendo presencia para su formación. Sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, además en el órgano visual, en el ojo, con el epitelio, con el oído, con el olfato y con la glándula
y con la glándula hipófisis. Veamos la siguiente. Ahí, la otra. Exacto, esa es. Bien, ahí estamos observando en este desplegado el inicio del proceso de neurulación, en donde en un primer momento vamos a observar un elemento muy plano, que es la placa neural. Ahí podemos observar la placa neural, la cual, atendiendo a los elementos señalizadores antes mencionados, también se va a comenzar a plegar, y va a comenzar la formación de los pliegues neurales, los cuales siguen creciendo, se siguen levantando, y llega el momento en que estos pliegues se van a unir. Y van a formar pues el tubo neural. Entonces, esta es en el proceso de neurulación, esta es una situación, por así decirlo, bastante crítica, de tal forma que a veces esta secuenciación de situaciones puede ser tergiversada por algún elemento que tiene que ver con alguna crisis que llega de adentro o según los hábitos de la persona, en este caso la madre, y que pueden hacer que este mecanismo no esté sucediendo en una forma adecuada. Cuando estos mecanismos de formación del tubo neural no suceden en la forma adecuada, entonces luego van a venir pues al final los llamados defectos del tubo neural, que son como diferentes elementos los cuales puede padecer el niño y que se van a notar pues al nacer, y que lo que nos está diciendo es que la secuenciación de estos elementos, alguna falla tuvo que suceder, y lógicamente que tuvo que ver pues con, decía, el funcionamiento no adecuado del trabajo de los elementos de señalización que están trabajando en ese momento. La siguiente. Aquí podemos observar, podemos leer en este desplegado algunas generalidades. Bueno, inmediatamente después del disco bilaminar viene la gastrulación, y aquí nos está hablando de la formación de las diferentes capas. La notocorda que está mencionada ahí es un elemento importantísimo que va a tener un trabajo bastante considerable, muy importante, en la conformación del tubo neural. Este es un elemento que nos va a ayudar pues, a definir los ejes longitudinales del embrión. Es decir, tiene que ver como inductor, tiene que ver con la orientación cefalocaudal del embrión, así como en un poco adelante vamos a observar cómo también hay otros elementos señalizadores que van a tener que ver con la orientación lateral, es decir, con la simetría, en donde la simetría va a permitir decir derecho, izquierdo y así. Entonces vamos a tener diferentes elementos de señalización, tanto longitudinales como también laterales. Veamos la siguiente. Veámosla ahí. Creo que es la siguiente. Ahí. Aquí tenemos en esta lámina que dice los principios generales, algunos principios generales en el desarrollo del sistema nervioso central. Lo que estábamos hablando ya hace un momento, tiene una secuencia de formación caudocefálico. Las neuronas que se desarrollan primero ocupan las capas más profundas. El cerebro es el órgano con el periodo más prolongado del desarrollo. Esto es bien importante.
es bien importante porque esto de que es el periodo, que es el órgano con el periodo más prolongado, esto lo que nos está indicando es lo que sucede cuando el niño nace. Cuando el niño nace, ese proceso de mielinización que estamos observando y que se produce allí en el axón gracias a las acciones de la célula de Schwann y de la célula que se llama oligodendrocito, cuando el niño nace no ha terminado, no se ha completado este proceso de mielinización. Nosotros podemos observar este detalle cuando el niño lo observamos con sus miembros superiores, miembros inferiores, que están bastante inquietos. Ustedes también ya lo han observado, especialmente los niños de un mes, de 3 meses y así, porque lógicamente entre menor es la edad del niño, menos mielinizado va a estar su sistema nervioso. Estamos hablando que ahí por los 2 años de edad el niño se va a complementar, o más bien va a llevar su mielinización casi a un 80-85%, hasta los 2 años. Y entre los 4 y los 6 años el proceso de mielinización se ha terminado de complementar. Desde luego que ya la complementariedad del proceso de mielinización lo que le va a dar al tejido nervioso va a ser pues estabilidad en cuanto al desarrollo que el niño va a ir presentando, y también esto va a servir en los controles que se le hacen para ir evaluando cómo su sistema nervioso está funcionando. Es decir, hay una serie de actividades que se van a evaluar en estos niños, en su sistema nervioso, para decir si está desarrollándose adecuadamente o no. Y la última dice, es el más vulnerable a los insultos, dice ahí, ¿verdad? Se está refiriendo que el sistema nervioso es vulnerable a aquellas situaciones críticas, Aquí leamos esto, es bien importante, el momento en que sucede el insulto es más importante que la naturaleza del mismo. Esto lo que quiere decir es que no es lo mismo una fiebre, por ejemplo, una fiebre en un niño de 20 días de edad que en un niño de 6 años de edad. Es decir, un niño, por ejemplo, con una fiebre muy elevada, de un mes, de mes y medio, de 20 días, es una situación crítica, es un insulto, como dice aquí, para el cerebro por la razón de que no está todavía completamente mielinizado. Esta es una fiebre bastante considerable, va a estremecer al tejido nervioso de tal forma que puede hacer al niño convulsionar. Entonces, si el niño va a convulsionar, también esto le va a causar pues un daño bastante considerable en su desarrollo cerebral. Y cuando hablamos de daño en el desarrollo cerebral, estamos hablando de daños psicomotores, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere este último elemento de los principios generales del sistema nervioso, cuando dice que es el más vulnerable a los insultos, y además de vulnerable, el momento en que ocurre el insulto es más importante que la naturaleza del mismo. Ya veíamos ahí el ejemplo con una situación febril. La siguiente. Este es un esquema del periodo embrionario. Bueno, el periodo preembrionario, embrionario y fetal, para destacar en estos periodos cuánta vulnerabilidad este niño va a presentar, especialmente pues en su sistema nervioso. Ya sabemos que el periodo que se llama periodo embrionario es de la 3ª semana hasta la 8ª semana. Y se llama periodo embrionario porque es el momento en el que, o más bien es el tiempo
en que se están ahí dando, o más bien formando, todos los órganos, todos los órganos. Entonces, el sistema nervioso, el tejido nervioso, va a ser pues más vulnerable también, más crítico en este periodo. En este periodo de la semana 3 a la semana 8, que va a ser el periodo, como ya dijimos, el periodo embrionario. La siguiente. Aquí en esta diapositiva podemos observar, bueno, aquí podemos observar en el lado, a la derecha, podemos observar las capas embrionarias, las 3 capas embrionarias, luego que inicia la gastrulación, como ya ustedes han visto antes, hacia el nivel superior pues va a estar el ectodermo, luego el mesodermo y hacia abajo el endodermo. Entonces, en la fotografía D, ahí hemos señalado, en la fotografía D hemos señalado algunos elementos que van a estar haciendo un trabajo concatenado en lo que se refiere al proceso de señalización que va a favorecer la neurulación. Allí está un rectángulo punteado, podemos observarlo, en donde está la notocorda, está la placa neural, ya con sus pliegues neurales que están creciendo, y también está el mesodermo paraxial. Entonces, ya en la siguiente, en la fotografía E, ya el tubo está ya casi completo, y aquí en la F podemos observarlo ya pues en toda su dimensión. Bueno, no olvidemos estos 3 elementos aquí en la D, estos 3 elementos que van a ser muy importantes de observar qué es lo que hacen en la siguiente fotografía. La siguiente, por favor. Bien, aquí podemos observar cómo el ectodermo está recibiendo influencias aquí podemos observar encima del ectodermo unas proteínas óseas, que están trabajando en el desarrollo del ectodermo. Sin embargo, en la conformación del periodo anterior, en el tubo neural, estamos observando cómo hay unos elementos ahí que los vimos señalados por un rectángulo, ¿verdad? La notocorda y el mesénquima paraxial o mesodermo paraxial, que van a secretar unos elementos señalizadores que van a ir a inhibir a estas proteínas BMP, que son las proteínas óseas que vimos antes, y que van a ir a inhibirlas exactamente en donde va a comenzar el desarrollo de la placa neural. La siguiente, por favor. La siguiente. Aquí en la anterior, entonces. Ahí en la anterior. Es ahí. Aquí podemos observar ya los elementos señalizadores que van a neutralizar los BMP, como son las llamadas de nogina y cordina, que son los elementos que van a venir a neutralizar, por así decirlo, a estas estructuras que tenían señalado todo el ectodermo. Y precisamente lo vienen aquí a neutralizar exactamente en donde se va a comenzar a dar la formación de la placa neural. De hecho, la placa neural en el ectodermo va a ser
pues los elementos señalizadores que van a tener que ver pues con cada una de estas secuencias, de tal forma que si hubiese alguna situación ahí que estuviera tergiversando la labor que van a hacer los señalizadores, entonces de hecho el tubo neural no va a desarrollarse en el elemento que le preceden, no se va a desarrollar adecuadamente y lógicamente vamos a tener pues al final de los 9 meses una situación que va a desembocar en un defecto del tubo neural. A estos genes se les llama genes homeóticos porque son, por así decirlo, genes que tienen una especificidad y una particularidad por los sitios en donde van a actuar. Entonces, estos genes novinacloridina son elementos como ejemplos de genes homeóticos porque están precisamente actuando exactamente donde debe de iniciar la conformación de la placa neural. Y desde luego, pues ahí se mira cómo están neutralizando a las proteínas BMP, que en este caso están acompañando esa posición ectodérmica. La siguiente. En la siguiente podemos observar la neurulación. Algunos autores, ustedes van a encontrar ahí que algunos autores van a clasificar pues, el proceso de neurulación como una neurulación primaria o una neurulación secundaria. La neurulación se termina con la neurulación termina cuando se termina de conformar el tubo neural. Entonces, en este caso también ya podemos observar cómo en el embrión, ahí por los días 25 a 27, se van a estar cerrando los neuroporos que al inicio se conformaron en esas posiciones porque necesitaba el embrión tener una comunicación con la cavidad amniótica. Entonces, el embrión cada vez se va a ir independizando. Este es un ejemplo de cómo en el día 25 el neuroporo anterior se va a cerrar y en el día 27 el neuroporo posterior también va a seguir la misma vía. Entonces, porque el embrión cada vez, además de que va creciendo, que se va complementando esos elementos que lo conforman, en este caso en el tejido nervioso también pues se va a ir independizando. Entonces ya no va a tener la comunicación ahí con la cavidad amniótica y va a comenzar a cerrar los neuroporos, pero además de eso va a comenzar a presentar pues, una serie de plegamientos. Ya en unas dos diapositivas vamos a ver cuáles van a ser las consecuencias del plegamiento. Veamos la siguiente. Y aquí podemos observar en este desplegado, podemos observar cómo se va a estar conformando la notocorda, que va a ser pues, un elemento importantísimo que va a producir elementos señalizadores para la conformación del tubo neural. Veamos la siguiente. Entonces, este es un elemento importante para la neurulación. También va a ser un elemento muy importante para ayudar con la conformación de la columna vertebral y ya en el adulto no desaparece completamente, sino que va a pasar a conformar lo que se va a llamar el núcleo pulposo de los discos intervertebrales. Esos son como los vestigios o las señales del proceso notocordal
que luego se va a llamar notocuerda, lo vamos a observar así como decía, como esas señales, esos vestigios con la constitución del núcleo pulposo. La siguiente. Y aquí tenemos una proteína muy importante, la BMP47, que va a ser la proteína importante, como dije antes, que va a tener bajo su responsabilidad la dirección de la simetría en el embrión. Y se va también a lograr establecer pues en la simetría, lado derecho, lado izquierdo, y si podemos observar también en el cuerpo humano pues hay muchos órganos que son simétricos. Algo otros no lo son, pero muchos sí son, muchos órganos sí son simétricos. Entonces, esta simetría, esta orientación lateral, que el embrión también va adquiriendo, es una orientación que va a estar pues canalizada con esta proteína que estamos observando ahí, que está cerrada en ese rectángulo. La siguiente. Bueno, esta es una fotografía que ya habíamos hablado de la neurulación. La siguiente. Pasemos a la siguiente. Bueno, sí, aquí están señalados los diferentes elementos o fases en la conformación del tubo en cuanto a las semanas. Ahí en la semana 4 ya estamos observando la conformación del tubo neural. Entonces, si vemos, es una evolución bastante considerable en el tiempo porque la secuenciación ha sido adecuada. El proceso de señalización también ha sido muy adecuado y en una semana pues tenemos ya la conformación del tubo neural. Veamos la siguiente. Bueno, aquí nos está indicando que una vez que los neuroporos han sido cerrados, pues vamos a tener ya el final de la neurulación, que es cuando directamente estamos ya hablando de que ya el tubo neural pues se ha conformado adecuadamente. La siguiente. Bien, esta es la consecución o la finalización del proceso de neurulación, para que veamos en esta cómo también pues se da esta división que decía antes, que en algunas literaturas así se encuentra, ¿verdad? Neurulación secundaria, neurulación primaria, en donde la neurulación secundaria culmina cuando se están conformando incluso los últimos elementos del tubo neural en el tubo neural, en su área caudal, que va a ser pues el área que le va a dar origen a la médula espinal. La médula espinal se está originando en la porción más caudal del tubo neural. Y en la conformación o más bien en el proceso de neurulación secundaria, cuando este termina, precisamente es cuando está terminando de consolidar. En estas imágenes podemos observarlo cuando está terminando de considerar la conformación de la parte más caudal en el tubo neural, para darle paso aquí ya a la conformación de la médula espinal, la cual va a terminar cuando se complete la población celular en sus diferentes áreas, ya sean estas neuronas o ya sean células de la glía cerebral. La siguiente. Eso que dijimos antes está asociado a este proceso que estamos viendo aquí ya en la semana número 4,
en donde luego que los neuroporos se cerraron y luego que va comenzando se va comenzando a plegar el embrión, porque está creciendo bastante considerable. El embrión se está plegando, además de eso, para comenzar a darle forma pues a sus diferentes elementos. Y al plegarse el embrión está conformando pues algunas flexuras, algunas acodaduras. Y así vamos a tener algunas flexuras como las que estamos observando aquí, flexura cervical, flexura cefálica. Además de eso, podemos observar una flexura pontina. Y algo bien importante también aquí es que estamos observando la formación del istmo romboencefálico. Hay que recordar que una de las vesículas que se van a observar va a ser el romboencéfalo. Entonces, este romboencéfalo va a presentar una flexura que se llama istmo romboencefálico, el cual va a estar secretando un factor de crecimiento que se llama factor de crecimiento del fibroblasto, el número 8, y que este va a ser pues un factor muy importante para regular la diferenciación celular. ¿Cuál diferenciación celular? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué células? Estamos hablando de las células nerviosas, o sea, las neuronas, y de las células de la glía cerebral. Entonces, la diferenciación celular de todo el tejido nervioso va a iniciar con la regulación de este elemento que se va a estar conformando en el istmo romboencefálico. La siguiente. Esta diferenciación celular va a tener que ver con la formación de un epitelio, que va a ser un epitelio pseudoestratificado, el cual va a tener como función, la creación y la diferenciación de todas esas células que hemos mencionado. ¿De cuáles células? Bueno, de las neuronas y de las células de la glía cerebral. Ya decíamos, todas las células de la glía cerebral se van a originar también del ectodermo, pero hacíamos mención a una salvedad, que es la microglia, que esa no depende del ectodermo, sino que se va a venir como apoyo, pero que se va a conformar desde el tejido conectivo. Entonces va a ser una célula derivada del mesénquima. Entonces, las demás células sí van a estar en su diferenciación originándose en este epitelio que se va a llamar epitelio pseudoestratificado. Desde luego que por estar en el tejido nervioso le vamos a llamar neuroepitelio. Aquí a la derecha podemos observar las células neuroepiteliales en una microfotografía electrónica. Vean cómo se ven ahí. Y pero volviendo al otro esquema, ahí vamos a observar como tres posiciones de estas células. Hacia el lado superior vamos a observar pues que vamos a tener ya las células propiamente conformadas, o más bien conformadas adecuadamente. Hacia el medio vamos a tener las que están en intermitosis, y hacia abajo vamos a tener pues todo un trabajo mitótico en donde se van a estar pues conformando las células nerviosas y además de eso células de la glía cerebral. La siguiente. Entonces, todo ese trabajo de organización que va a hacer el istmo romboencefálico va a tener que ver con las diferentes zonas en el embrión y va a tener también que ver con la organización celular en cada una de estas zonas.
Entonces aquí estamos observando en el primer dibujo la llamada zona ventricular o neuroepitelial. Este es un tubo neural en formación. Aquí podemos observar pues cómo se está ahí ya conformando el neuroepitelio, o sea, el epitelio pseudoestratificado, el cual está produciendo toda la población celular que va a venir hacia todo lo que es el tubo, hacia todo lo que es el tubo neural. Y entonces vamos a observar, además de la zona ventricular, una zona que se va a llamar zona del manto. ¿Por qué? Porque se va a estar constituyendo allí una capa que se llama la capa del manto. Una capa que se llama la capa del manto. Aquí podemos observarla. Y si nos damos cuenta ahí, la capa del manto va a tener pues como diferentes colores. Diferentes colores. Esto es para diferenciarlo, para diferenciar su organización en cuanto al trabajo que deben de hacer. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que la capa del manto, que es una capa de sustancia gris, y que si en una capa de sustancia gris solo va a tener cuerpos neuronales, hacia abajo es de un color porque va a estar constituyéndose aquí la capa basal, que es una capa motora. Y que siendo motora va a tener mucho trabajo que hacer con la respuesta motora, es decir, va a tener que ver con la función eferente del sistema nervioso. Y en el lado superior, en la misma capa del manto, podemos observar en color azul cómo se va a estar constituyendo acá también la población neuronal que va a tener que ver con el trabajo aferente, o sea, el trabajo de sensibilidad. Entonces en las azules vamos a observar trabajo de sensibilidad, o sea, neuronas que tienen que ver con sensibilidad, y hacia abajo, en la placa del manto, ya de la porción basal, vamos a tener neuronas especializadas, pero en el trabajo motor. Y luego en la zona marginal, ya pasando a la otra fotografía, vamos a observar la zona marginal en donde vamos a observar con mayor detalle la sustancia blanca. Aquí podemos observar la sustancia blanca y hacia el medio vamos a observar ya, esta es una fase más avanzada del tubo, en donde aquí ya vamos a observar la médula espinal. Entonces en la zona marginal estamos observando la conformación de la sustancia blanca hacia la periferia y hacia el centro la organización de la sustancia gris. ¿En qué se organizó aquí la sustancia gris? Se está organizando en astas hacia abajo las astas anteriores y hacia arriba las astas posteriores. Entonces, y como ya dijimos antes, las astas anteriores, que van a ser las astas que vienen de la capa del manto en su área basal, van a ser motoras, y hacia arriba las astas posteriores que vienen de la capa del manto que le vamos a llamar basal, perdón, que le vamos a llamar alar, van a ser astas que van a tener neuronas del tipo sensitivo. Entonces, vamos viendo aquí cómo se va organizando el tejido según la evolución que vamos alcanzando en cada una de las zonas. Si nos regresamos a la zona ventricular, aquí tenemos una forma del tubo. Ya en la zona del manto observamos aquí un canal ependimario de una gran dimensión, y cuando llegamos a la zona marginal vamos a ver pues un canal ependimario de menor dimensión, y además de eso vamos a observar cómo la capa del manto, o zona del manto más bien, se ha organizado en las astas anteriores y en las astas posteriores. Veamos la siguiente. Bien, aquí podemos observar en la primera fotografía una neurona que está haciendo sinapsis con otras neuronas. Y luego otra y otra y otra. Ya hemos dicho que hay
miles, millones más bien de neuronas. Aquí se vuelve a presentar el nódulo Ramier, entonces estamos aquí en unas sinapsis en el sistema nervioso periférico, porque es allí donde produce mielina la célula de Schwann, la célula de Schwann, perdón, y que podemos observar aquí también pues el nódulo de Ramier, que es una estructura que permite dividir en segmentos el axón. Esta división del axón en varios segmentos tiene que ver con la necesidad que tiene la célula nerviosa para la transmisión del impulso nervioso. Entonces aquí ustedes van a estudiar cuando vean este tema en la fisiología, cómo la teoría saltatoria se va a facilitar para ir de segmento en segmento. Y esto lógicamente va a aumentar pues va a aumentar la velocidad. Y en la otra fotografía podemos observar lo que ya mencionamos antes, las células del neuroepitelio, en donde vamos a ver ahí cómo se derivan los neuroblastos y los glioblastos. Ahí podemos observar los neuroblastos que primero son apolares, después son bipolares, hasta que llegan a la conformación propiamente del neuroblasto multipolar, o sea, de la neurona ya directamente. Y luego vamos a observar además los glioblastos que también se derivan de la célula neuroepitelial, o sea, del tejido que dijimos antes, del epitelio más bien pseudoestratificado para la conformación de los diferentes elementos de la glía cerebral. Podemos ver aquí aquí ya podemos observar los astrocitos en sus dos clasificaciones, los protoplásmicos y los fibrosos. Ahí dice fibrilares, también el oligodendrocito, que ya decíamos que produce mielina, y también otro elemento que se está conformando aquí ya como elemento de la glía cerebral, esta célula que se llama célula ependimaria. Entonces la célula ependimaria dijimos antes que era una célula que provenía de el epitelio pseudoestratificado, que en un inicio producía neuronas, pero que después ya no va a producir neuronas, ni va a producir glioblastos, sino que se va a convertir, todo ese epitelio se va a convertir en células ependimarias, que allí mismo en esa posición van a estar haciendo trabajo para la conformación y protección de las paredes, de las cavidades del sistema o del tejido nervioso. Llámense estas cavidades ventrículos cerebrales, o llámense estas cavidades el canal medular o canal ependimario. Y desde luego, pues aquí en la glía vemos también la microglia, que aquí está bien señalado, y como dependiente de la célula mesenquimatosa. O sea, no depende pues del neuroepitelio, como lo habíamos mencionado ya. La siguiente. Aquí en esta otra fotografía podemos observar, bueno, es prácticamente lo mismo, quizás para enfatizar la presencia. Aquí hacia abajo pueden observar los ependimocitos, que son aquellas células del epéndimo y que son los remanentes de la zona ventricular. Es decir, son los remanentes de aquellos elementos de la zona ventricular que producían neuronas, como es el epitelio pseudoestratificado. Veamos la siguiente. En esta otra, la siguiente,
Bien, aquí es para observar cómo también la vía periférica tiene que ver pues con elementos provenientes del ectodermo. Y aquí podemos observar pues en estos axones celulares, a la célula de Schwann. La célula de Schwann lo que nos está diciendo es que estamos ante elementos aquí del sistema nervioso periférico. Porque también la célula de oligodendrolia es una célula que va a estar en el sistema nervioso central. La siguiente. Y aquí tenemos a las células de la cresta neural que es un conjunto celular que se está conformando. También se está conformando cuando se da la formación del tubo neural, y es un conjunto celular que va a tener pues una caracterización que se van a ir a poblar a otras áreas para darle paso a los sistemas celulares provenientes siempre del sistema nervioso y que van a hacer pues ahí un trabajo específico. Por ejemplo, hay células de la cresta neural que van a ir hasta las glándulas suprarrenales para la conformación allí de la médula suprarrenal. Pero hay otros elementos, bastantes elementos de la cresta neural, más bien otros elementos en donde la cresta neural va a estar haciendo población celular para ayudar a la conformación ahí de los elementos de esos órganos y darle paso pues también a esos cuerpos orgánicos que van a estar ahí con alguna dependencia o alguna comunicación con el tejido nervioso. Y así, por ejemplo, en el tiroides vamos a ver cómo las células de la cresta neural van a ir a ayudar a la producción de la célula C, que se llaman células C porque van a ser células que van a controlar la dosificación de calcitonina. También las vamos a encontrar en los dientes, en el corazón. También van a ayudar a poblar ahí en el corazón, en la cara, en los ganglios espinales de la raíz dorsal. También en los ganglios preaórticos y de la cadena simpática. Además van a haber poblaciones celulares provenientes de la cresta, conformando los ganglios parasimpáticos del tubo gastrointestinal. En el tubo gastrointestinal, en el siguiente ciclo, ustedes van a observar cómo hay algunos plexos nerviosos que van a ayudar a la movilidad, llámese peristaltismo, y que especialmente en el intestino, y como son los plexos de Meissner, el plexo de Auerbach, que van a tener ahí en el intestino población neuronal proveniente desde la cresta neural. La siguiente. Aquí, inmediatamente que ha comenzado los plegamientos del embrión, vamos a comenzar a observar también las vesículas cerebrales, que en un primer momento van a ser las vesículas primarias, el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo, y que en su momento van a constituir elementos vesiculares secundarios, como son, por ejemplo, el prosencéfalo, el que va a tener que ver con la formación del telencéfalo, el cual en su momento va a darle paso también a la conformación de los hemisferios cerebrales. También se va a producir por parte del prosencéfalo, se va a dar paso a la conformación del diencéfalo, que a su vez va a tener que ver con el tálamo, el hipotálamo, el metatálamo, el epitálamo, y el mesencéfalo, que va a seguir pues siendo mesencéfalo, siempre no va a cambiar.
su nombre. La vesícula va a pasar de primaria, secundaria, terciaria, y siempre vamos a llamarle mesencéfalo. Y por último, la vesícula número 3, que es el rombencéfalo, el cual pues va a darle paso a la conformación del metencéfalo y del mielencéfalo. Ya en la vida adulta, el metencéfalo igual va a darle paso a la formación del cerebelo y el puente. También el mielencéfalo, que va a darle paso pues a la médula oblonga. Entonces, el rombencéfalo va a hacer conexión con la médula espinal, ya propiamente dicho por medio del mielencéfalo o médula oblonga. ¿Por qué? Porque la médula oblonga se va a continuar con la médula hacia abajo, y la médula, como ya dijimos, la médula espinal va a estar formando más bien desde las paredes desde las áreas más ventrales del tubo neural. La siguiente. Bueno, estas son las vesículas con sus posiciones. Veamos la siguiente. Bueno, igual. Veamos la siguiente. Ahí. Aquí podemos observar, bueno, algo de lo que veníamos ya mencionando acerca de la organización celular en cuanto a la posición que deben de tener y en cuanto al trabajo que deben de hacer. Estas células se van a estar organizando igual, siguiendo una secuenciación dictaminada en un primer momento por el ectodermo superficial, y en otro momento por el proceso notochordal, en este caso más bien por la notochorda, porque ya se formó. Y entonces vamos a observar cómo el ectodermo va a hacer un trabajo de inducción de la placa del techo. Aquí podemos observar la placa del techo para darle paso a la formación de la placa alar. Entonces el ectodermo superficial está procurando la conformación de la placa alar para que en la organización de este tejido nervioso todas las células sensitivas se vienen a organizar aquí a la placa alar. Igual vamos a observar cómo la notochorda va a estar induciendo la placa del piso. Podemos observar aquí la placa del piso o la placa del suelo en contraposición a la placa del techo, para que esta placa también a su vez le dé paso a la conformación de la placa basal. Aquí podemos observar entonces la placa. En la capa del manto podemos observar la capa la capa alar hacia arriba, y hacia abajo la capa basal. Ya lo decíamos antes, la capa alar va a ser una capa especializada de células sensitivas, y la placa basal hacia abajo va a ser una ubicación especializada para las células motoras. En esta otra fotografía a la derecha podemos observar ya la organización neuronal más específica en lo que es la médula espinal. Se presenta la médula espinal, aunque esta distribución mencionada aquí es una distribución que viene desde el mesencéfalo. Viene desde el mesencéfalo y está siendo la misma organización, pasando por los otros elementos hasta llegar hasta la médula espinal. Es decir, cuando decimos los otros elementos nos estamos refiriendo al puente, nos estamos refiriendo al mesencéfalo más bien, y nos estamos refiriendo a la médula oblonga, y por último nos estamos refiriendo a la médula espinal. En todos estos elementos la conformación o la organización celular
siempre va a ser pues así como que parecido, va a ser igual. Si nos damos cuenta cuando hablamos del telencéfalo y estamos hablando de los hemisferios cerebrales, vamos a observar una contraposición en cuanto a la ubicación de la sustancia gris y la sustancia blanca. Aquí, por ejemplo, en la médula espinal, podemos observar la sustancia blanca hacia la periferia y la sustancia gris hacia el centro. En la médula espinal, la sustancia gris va a tomar los nombres de astas o de cuernos, astas anteriores abajo o cuernos anteriores, y arriba astas posteriores o cuernos anteriores, ¿verdad? Esta sustancia gris vamos a tener, como ya lo dijimos antes, neuronas sensitivas y hacia abajo neuronas motoras. Y hacia la periferia, como se ve, la sustancia blanca. Decía que en los hemisferios cerebrales, cuando hablamos del telencéfalo, esta distribución es un tanto diferente. En los hemisferios cerebrales vamos a observar la sustancia gris hacia la periferia y la sustancia blanca hacia el centro. Esa es como una diferenciación en la organización de los diferentes sustancia blanca y sustancia gris cuando hacemos la comparación entre médula espinal, por ejemplo, y encéfalo, o sea, hemisferio cerebral. La siguiente. En esta otra fotografía es un tanto para ver los cuernos intermedios en lo que toca hacer las neuronas que se van a ubicar y que van a tener que ver con el trabajo del sistema nervioso autónomo. Entonces podemos observar aquí la especificidad en las posiciones neuronales en cuanto al trabajo pues que tienen que hacer. Hacia arriba las sensitivas, hacia abajo las motoras, pero en las astas intermedias vamos a observar la posición de células que van a tener que ver con el trabajo del sistema nervioso autónomo. La siguiente. La siguiente. Bueno, ahí tenemos, esto ya lo habíamos mencionado, algunos derivados de la célula de la cresta neural, ya lo habíamos mencionado antes. Aquí están pues algunos otros elementos. Ya lo mencionamos, pasémonos a la siguiente. Aquí en esta fotografía lo que estamos observando es para mencionar cómo la orientación o la organización neuronal en el mesencéfalo va a ser igual para el mesencéfalo, para el metencéfalo, para la médula oblongada y para la médula espinal. Seguramente también tiene mucho que ver aquí la organización de los núcleos que se van a presentar, y la organización es tan específica que vamos a tener núcleos un tanto hacia la línea media que van a tener que ver con trabajo eferente. En este caso va a ser pues un trabajo motor, ¿verdad? Y todo lo que va a ser sensitivo va a estar ubicándose un poquito más en forma lateral. Veamos la siguiente. Aquí tenemos el metencéfalo. Aquí podemos observar con más detalle la ubicación de las neuronas eferentes, bien próximas a la línea media. Lo que nos está diciendo esta organización de las neuronas eferentes en esta posición es que
son células que van a migrar desde la placa basal y hacia los extremos. Vamos a observar aquí puestas en otro color elementos aferentes que van a estar lógicamente migrando de la capa alar. Entonces, provenientes de la capa alar, las neuronas que van a venir a los núcleos, a estos núcleos aferentes, y lógicamente provenientes de la capa basal, los que van a venir a los núcleos eferentes. Es importante también ver aquí en el desarrollo del metencéfalo cómo en esta posición también aquí hacia el lado superior se están conformando unas estructuras que se llaman labios rómbicos. Este labio rómbico de un lado va a crecer más y se van a unir, y va a llegar un momento en que van a conformar el cerebelo. Si está en esta posición, está en una posición en donde están llegando las células sensitivas, las células de la placa alar, entonces vamos a decir que el cerebelo va a ser una estructura que va a tener mucho trabajo en el carácter sensitivo. La siguiente. Y aquí podemos observar un tanto siempre la distribución de los núcleos ya en lo que es la médula oblongada, que también se llama médula oblonga y que también se llama bulbo raquídeo. Entonces, aquí podemos observar, por ejemplo, hacia el medio núcleos motores. Aquí, por ejemplo, está en la fotografía a la derecha el núcleo del hipogloso, le está dando paso al nervio hipogloso. Aquí aparecen ya otros elementos, como son los núcleos olivares inferiores. Ahí no se ven bien, pero también están comenzando ya a salir los núcleos olivares superiores. Y además de eso, ya en la médula, aquí en la médula oblongada, vamos a comenzar a observar otros núcleos, como son los núcleos gracilis y cuneado, que son núcleos que van a tener que ver con la vía del cordón posterior, que ustedes deben de estudiarlo más en detalle cuando tengan la sesión de vías somáticas aferentes. La siguiente. Y bueno, también vamos a tener pues neuroblastos que van a tener con la cresta neural para ir a la constitución de ganglios sensitivos, y van a estar otros ubicados en los nervios raquídeos. Estamos hablando aquí pues de todo lo que está fuera del sistema nervioso central. La siguiente. La siguiente, porque este ya lo habíamos visto, estos derivados de las células de la cresta. Veamos la siguiente. Y aquí estamos comenzando a observar los defectos del tubo neural, los cuales en su momento hemos mencionado como aquellas situaciones que van a tener que ver, los defectos del tubo neural son situaciones que van a tener que ver con momentos críticos, en el desarrollo del sistema nervioso, y también dependiendo del tipo de injuria que va a estar pues sufriendo el sistema nervioso. Entonces, dependiendo de eso, así va a ser pues el defecto del tubo neural que vamos a estar o que podríamos estar observando. En algunas ocasiones estos defectos del tubo neural tienen que ver con problemas nutricionales, en donde hay un déficit, por ejemplo, de ácido fólico. Todas las señoritas, o más bien adolescentes, desde esas edades deberían de comenzar a tomar ácido fólico para ayudarse a prevenir esta situación que tiene que ver con defectos del tubo
del tubo neural. ¿Por qué eso? Porque aquí en El Salvador en algunas ocasiones la persona no está esperando un embarazo, pero de momento este sucede y entonces el ácido fólico es necesario porque de lo contrario se pueden ver expuestos estos niños que nacen a una situación crítica de estas, ¿verdad? Aquí pueden ustedes observar los diferentes problemas que se pueden dar: anencefalia, encefalocele, espina bífida. Veamos la siguiente. Ahí van a ir ustedes observando cada déficit neuroanatómico que va a darle paso a cada uno de los diagnósticos que podamos observar. Algunos de estos, veamos la siguiente. Fíjense que algunos de estos, como la espina bífida, son situaciones o defectos del tubo neural que no siempre están dando sintomatología y a veces las personas lo descubren en alguna toma radiográfica que se le aplica por algún otro motivo y que le cubre ahí esa zona. Entonces se le descubrió por accidente que tiene una situación de espina bífida. Desde luego, pues la sugerencia o la referencia tiene que ser para un especialista de un neurólogo, un neurocirujano, para que le dé su tratamiento respectivo. Entonces, en las siguientes diapositivas ustedes van a observar los diferentes problemas de defecto del tubo neural, los cuales van a estar ahí en una descripción, y dependiendo del déficit así observado, así va a ser pues el defecto del tubo neural observado. Entonces aquí terminamos. Muchas gracias.